Este es el video número 7 de la parte 4 que se llama Generalizando la interpretación y los electos. A través de todos los videos anteriores de la parte 4 hemos venido viendo algunos conceptos o principios bíblicos que nos ayudan a comprender de una manera más acertada las escrituras. Uno de los principios es que Yahweh llama las cosas que no son como si fuesen. Otro principio es que los creyentes se salen de la trayectoria de la palabra que salió de la boca del Altísimo, no cumpliendo las condiciones que requiere una promesa. La promesa no les va a llegar porque se salieron de la trayectoria de la palabra. También fue mencionado que en la parte 3, esta es la parte 4, en la parte 3 yo expliqué acerca de lo que es la continuidad profética. Y uno de los principios y conceptos que compartí ahí es que las cosas son primero anunciadas en los cielos. Si no tenemos cuidado cuando interpretamos, vemos un pasaje y nosotros pensamos que ya está sucediendo en el momento en que lo estamos leyendo en la cronología que llevamos. Y si no tenemos cuidado, no nos damos cuenta de que ha sido un anuncio que se dio en los cielos. Todavía no está sucediendo. Eso nos lleva también al otro principio que vimos en Hebreos capítulo 2 y verso 8, donde aprendimos acerca del concepto bíblico. Sí, pero todavía no. Hay un periodo de tiempo, hay una peregrinación entre el tiempo en que nos es dada la promesa hasta el tiempo en que se ha de cumplir conforme al calendario del Altísimo. También vimos el principio de que la suma de todas las escrituras es mayor que todo verso en sí mismo, que todo verso individual. Entonces, si tenemos un verso, como veremos hoy, por ejemplo, el verso de que nosotros tenemos la mente de Cristo, si lo agarramos así a lo loco, pensamos que ya estamos con la mente de Cristo. No es así. Hay ciertos principios que aplicar y vamos a hablar de eso en un momento. Pero en esta ocasión el énfasis principal de este video es que vamos a revisar o hacer un pequeño análisis de los versículos en el Nuevo Testamento que usan la palabra predestinación. Vamos a hablar acerca de la predestinación y encontraremos de que hay ciertas cosas que encontramos en la Biblia que ya están preestablecidas, ya ha sido determinado por un consejo, por un concilio en los cielos, ancianos que están con el Padre o hijos, los Benei Ha Elohim que están con el Padre. Es un consejo donde se toman ciertas decisiones que afectan la vida, ya sea individual o como grupo de los humanos. Eso no es nada extraño, eso no es nada raro, lo veremos con más detalles después. Solo le voy a dar un ejemplo. En Apocalipsis capítulos 4 y 5 vemos un concilio de ancianos sentados en 24 tronos alrededor del Altísimo. Eso es lo que vemos en las Escrituras. No estoy hablando nada fuera de lo que ya está en la Biblia. Solo para no quedar en el aire, le voy a dar otro pasaje en el cual se deja ver acerca de este concilio en los cielos que toma ciertas decisiones. Y dice en Primero de Reyes, capítulo 22, voy a leer desde el verso 19. Entonces él dijo: oye pues palabra de Jehová,
Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo, acuérdese, esto está sucediendo en los cielos, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Oiga eso, hermano. Estaban dando opiniones en los cielos para saber cómo era que iban a inducir al rey Acab, porque había llegado el día de su muerte. Y uno decía de una manera, y otro decía de otra, dice el verso 20. En el verso 21 dice, y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿y de qué manera? Y él dijo, verso 22, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él le dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Se tomó una determinación en el concilio de los cielos sobre el fin de la vida de Acab y cómo él iba a morir, y cómo este espíritu vino de parte de Jehová para ser espíritu de mentira en la boca de los profetas. Y dice, ve pues y hazlo así. Verso 23, y ahora he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti, le dijo el profeta Micaías al rey Acab. Y así sucedieron las cosas y él murió en batalla. Mi punto es, hay un concilio, hay ciertas cosas, ciertas decisiones que se toman en el concilio de los cielos, las cuales no serán cambiadas, pero como veremos más adelante, hay otras cosas que sí se ven predeterminadas, pero que sí pueden ser cambiadas dependiendo en las decisiones que nosotros tomemos. Pero sigamos con este tema. Quiero recordarle también que esto que vamos a ver y todo lo que vemos en esta presentación es una presentación superficial. No estoy dando todos los versos ni todas las conclusiones acerca de los temas que estamos viendo. Estoy introduciendo conceptos bíblicos para que sean revisados para su estudio, para que usted llegue a sus propias conclusiones. La palabra predestinación se encuentra 4 veces en el Nuevo Testamento y vamos a ver los 4 versos en donde eso se menciona y los vamos a analizar. Los 2 primeros están en 1 Corintios y en el libro de los Hechos y no están tan directamente refiriéndose o mencionando los conceptos acerca de la salvación. Los siguientes 2 versos se encuentran en Romanos capítulo 8 y también se encuentra en Efesios capítulo 1. Y eso sí, ya están y son más comunes y más conocidos y vamos a analizarlos un poco para ver qué aplicación encontramos acerca de la predestinación. La palabra predestinación en el griego, según el diccionario Strong's, es la G4309, priorizo, que de donde viene la palabra prioridad, según mi entendimiento. Y dice el diccionario Strong's que la raíz de eso viene de la G4253 y de la G3724, que es limitar por adelantado. Eso significa figuradamente predeterminar, determinar antes o de antemano, ordenar desde antes, predestinar, predestinación. Ese es el concepto que aparece en el diccionario Strong's. Pero revisemos la primera mención que está en el libro de Corintios. En 1 Corintios 2:7
el apóstol Pablo dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó, ahí está nuestra palabra, predestinación, predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Aquí hay algo que fue predestinado desde antes de los siglos y está hablando de una sabiduría que fue predestinada. Ahora, en el contexto de este versículo, en el versículo anterior, nos damos cuenta de lo que hemos venido diciendo, de que no todos estamos en la misma posición espiritual. Primera de Corintios 2:6. Sin embargo, dice Pablo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Oiga bien, hermano, esta sabiduría de que está hablando, esta sabiduría predestinada desde los siglos para nuestra gloria, está aplicada a aquellos que han alcanzado madurez. En otras palabras, no es para los niños. Mire, este es el mismo pasaje que vimos en el video pasado. Justo allí, más adelantito en su Biblia, en el capítulo 3, Primera de Corintios 3:1, dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Vemos dos grupos: los hermanos espirituales y los hermanos carnales. Los hermanos carnales se les llama, son niños, están infantes, son bebés en el Señor, no tienen madurez. Entonces la sabiduría predestinada de que está hablando Pablo en el versículo 7 del capítulo 2, que dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. En el verso 6 vimos de que esa sabiduría es para aquellos que han alcanzado madurez. No podemos aplicar toda la Biblia indiscriminadamente, y este es un buen ejemplo de eso. Ahora, entre este pasaje que estamos viendo de esta sabiduría predestinada desde antes de los siglos y el verso que vimos en capítulo 3, ahí mismo, Primera de Corintios 3:1, donde habla de los espirituales y los carnales, mire el versículo anterior. ¿Cuál es el verso anterior? Está en el verso 16 del capítulo 2. Dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Muchos hermanos, no con mala intención, pero eso no quita que estén equivocados, se llenan la boca para decir que ellos ya tienen la mente de Cristo, pero son niños. Eso no funciona así. Si son carnales, ese verso no aplica para ellos, porque Pablo en el capítulo 2 está diciendo que él está hablando de esa sabiduría predestinada para los que han alcanzado madurez, no para los niños en Cristo, no para los carnales. Así que la aplicación de que tenemos la mente de Cristo no aplica a gente que son niños en Cristo. Así que esta es la primera mención de la palabra predestinación que estamos viendo. La siguiente aparece en Hechos capítulo 4. En Hechos capítulo 4 y verso 28 dice: para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Veamos el verso anterior para saber de qué está hablando.
En el verso anterior a Hechos 4:28, vemos en el verso 27 que dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Y aquí dice, aquí va a decir quiénes se unieron. Se unió Herodes y Poncio Pilato y los gentiles y el pueblo de Israel. Mire, el mismo pueblo de Dios se unió para crucificar al Señor. Entonces, luego dice el 28, ellos hicieron lo que estaba predestinado que iba a suceder sobre el Hijo de Dios. Para hacer, dice el verso 28, cuanto tu mano y tu consejo, es lo que estoy hablando. Hay un consejo de ancianos que veremos en el Salmo 82, verso 1. Esta traducción de Valera dice la asamblea de los dioses o el consejo de los dioses. Eso veremos después. Pero aquí estamos viendo que en ese consejo y lo que Dios predestinó de antemano, dice para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Fue una decisión tomada en los cielos de que iba a suceder esto en contra de Jesús por medio de Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Entonces, esto es lo que yo le mencioné anteriormente. Hay cosas preestablecidas, predestinadas, que no podrán ser cambiadas, pero hay otras cosas predestinadas que encuentro en las Escrituras que sí pueden ser cambiadas, como veremos más adelantito en este mismo video. Pero no quiero meterme en eso para no salirme del análisis de los versos que hablan acerca de la predestinación. La palabra predestinación en el Nuevo Testamento se menciona 4 veces y ya vimos 2. 1 Corintios 2:7 y ahora estamos viendo Hechos 4:28 en lo relacionado a lo que fue predestinado de antemano que sucediera contra Jesús y cómo se iban a unir todos los pecadores y los injustos, Herodes, Poncio Pilato, los gentiles y el propio pueblo de Dios en contra de su ungido para el cumplimiento de lo que dice el Salmo 2. Y eso está apenas en los versos anteriores, 25 y 26, que no lo voy a leer, eso se lo dejo a usted de tarea. Ahora, los siguientes 2 pasajes, el de Efesios 1 y de Romanos 8, son nuestros pasajes principales. Y la razón para eso es que estos pasajes son comúnmente creídos por los cristianos para decir que ya hemos sido predestinados desde antes. Y se hace muchas malas aplicaciones. Entre ellos, por ejemplo, unos dicen, no, pues si ya estamos predestinados, si ya se predestinó quién va a ser salvo y quién no va a ser salvo, entonces, ¿de qué sirve que evangelicemos? Pero eso es un malentendido, es una mala interpretación de estos pasajes. Los pasajes de la predestinación, permítame decirlo así, y luego vamos a ir a la Escritura para verlo. Pero por así decirlo, esta predestinación en la cual hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo, no aplica a todos los creyentes, aplica a los electos. Hay ciertos electos que han sido llamados a ser como Jesús. A ellos sí aplica, el resto de nosotros no. Y entonces, desde ese punto de vista, la evangelización es importantísimo para realmente rescatar las almas de los que van en dirección a perdición. El evangelismo es importantísimo
y necesario para literalmente rescatar las almas y cambiar su destino, como veremos también en este mismo video. Pero sin más, leamos los pasajes. En Efesios primero dice, en donde habla acerca de la predestinación, Efesios 1:5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Pero miremos cuidadosamente este pasaje y volvámoslo a leer, y permítame hacer comentarios y preste mucha atención. Pensemos también en todos los conceptos que hemos visto. No todos vamos a llegar a ser como Jesús. No todos vamos a obtener el mismo nivel de gloria. No todos vamos a ser clones, y veremos más acerca de eso en la parte 5, cuando hable acerca de la resurrección, la primera resurrección y la segunda resurrección. Pero este verso dice, en amor, habiéndonos predestinado, ahí está la palabra, para ser adoptados hijos suyos. Si uno no conoce los términos griegos, no entendemos, y cuando leemos hijos suyos, pues yo soy hijo de Dios. Pero aquí no está hablando de hijo tecnón, sino que está hablando de hijo huío. Hijo tecnón es el que describe Pablo en 1 Corintios 3:1, que acabamos de leer. Porque yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales. Esos espirituales son huíos, sino que tuve que hablarles, dice, como a carnales, como a niños en Cristo. La palabra niños ahí es hijos, es en el griego, es tecnón, niñitos, gente no madura, a eso se refiere. Entonces, de entrada, si decimos aquí, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, no está hablando de hijos a nivel de tecnón o carnales o niños en Cristo. Así de entrada ya quedan muchos descalificados para esta predestinación. ¿Me doy a entender, hermano? Ahora, hay otro punto más, hay muchos más, pero otro punto más aquí es para ser adoptados hijos. Esa expresión en el griego es una sola palabra y se llama la huiotesía. La huiotesía quiere decir que una persona deja de ser niño en Cristo, que una persona deja de ser carnal para convertirse en un hijo maduro. Es un proceso, eso no es de la noche a la mañana. Además, esa adopción como hijos es el momento en cuando las personas van a experimentar lo que vimos en el video pasado. El apocalipsis de Yeshua son aquellos que cuando el velo de la justificación sea levantado para ver qué hay debajo, ellos ya son encontrados maduros, son personas encontrados oyendo la voz del Padre y obedeciendo esa voz para llegar a ser hijos como Jesús, que son obedientes a la voz del Padre. Con solo eso, muchos cristianos quedan descalificados. No solo no son obedientes a la voz del Padre, sino que ni siquiera nunca han oído su voz. Nunca han oído la voz del Padre. Se guían por cualquier otra cosa, van a la iglesia, pero la guía de su vida siguen siendo los mismos principios mundanos. Pero ahora son niños en Cristo, son carnales en las congregaciones. Entonces, a ellos no califican
para este verso. Ellos no pueden ser predestinados o adoptados hijos, no pueden experimentar la huiotesía, no pueden ser adoptados porque son niños en Cristo. Un niño en Cristo no puede ser adoptado. Es una expresión que usa es profética, para cuando alguien reciba la investidura de la presencia del Padre y del Hijo para llegar a ser un huío. Además, hay otras cosas más. ¿Se recuerda usted que estudiamos hace varios videos atrás acerca de los hermanos en 1 Corintios 11? Los cuales, por no discernir el cuerpo del Señor, el Señor los juzgó, los disciplinó, los castigó. Unos se enfermaron, otros se debilitaron y otros se murieron. Los hermanos que se murieron, no, obviamente no son predestinados para ser adoptados hijos. Ellos no van a poder ser como Jesús. Entonces, no hay predestinación para personas que no lleguen a ser huíos. Y eso descalifica a una vasta mayoría en el pueblo de Dios. Mire, con solo el contexto, en el verso anterior, estamos en Efesios 5. Ahora en el Efesios 1:4, estamos en Efesios 1:5, donde habla de predestinación. El versículo anterior, que es Efesios 1:4, dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Una pregunta: los hermanos de primera que murieron ya, enfermos, debilitados, y si se murieron, en 1 Corintios 11, ¿califican ellos para ese verso? Dice que fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo para que fuesen santos. ¿Ellos son santos? No, Señor. Son santificados. Fueron cubiertos, fueron perdonados sus pecados, pero ellos no son santos. Murieron. Murieron por su pecado. Entonces no califican. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos. Esos hermanos se murieron y nada de santos. Y no solo eso, miren lo que sigue: y sin mancha delante de él. Ellos se murieron por pecado, fueron enjuiciados, fueron castigados por pecado. Fue pecado de muerte, como dice en 1 de Juan. Así que no califican para eso. Ahora, leamos un poquito más desde antes para que usted mire lo que le estoy diciendo. En Efesios capítulo 1, leamos desde el verso 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, escuche bien, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Ahí de entrada quedaron un montón de descalificados para lo que Pablo va a decir. ¿Por qué? Porque está dirigida la carta a los que sean santos y fieles. Todo aquel que no sea santo y fiel no califica. Entonces, nosotros podríamos preguntarnos, y yo no lo hago con mala intención, sino para que nos demos cuenta: ¿es usted una persona santa, hermano? Acuérdense que ya vimos, no es lo mismo ser santo que ser santificado. Desde el punto de vista de santificado, usted sí es santo, digámoslo así. ¿Por qué? Porque tiene la cobertura de justicia del manto de Jesús, del manto de la sangre del Cordero con la cual usted fue rociado para el perdón de pecados. Eso lo hace santo en el sentido de que usted está santificado. Pero si usted no practica santidad, usted no es santo en toda la definición de la palabra. Usted está santificado, pero usted no es santo. Entonces, esa es una buena pregunta. ¿Es usted santo, hermano? La otra pregunta, basada en el verso 1.
¿Es usted fiel en Cristo Jesús? ¿Es usted fiel? ¿Puede usted decir frente a un espejo que usted es fiel en Cristo Jesús? Puede ser que no, puede ser que hay personas que no son fieles. O si son fieles hasta cierto nivel. Me doy a entender. Entonces, eso hace que mucha gente se descalifique. Mire lo que dice el verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Se acuerda que esa expresión está ahí mismo? En el capítulo 2 y verso 6 dice que, bueno, leamos desde el 5, y aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida y juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, verso 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ya estudiamos eso. Para que una persona, nosotros no estamos calificados conforme a la Biblia, y eso lo vamos a estudiar sin lugar a dudas en la parte 5 cuando hable acerca de la resurrección. Pero voy a adelantar un poquito los conceptos. Para que un ser humano pueda entrar a los lugares celestiales ahorita, en este momento, no puede. ¿Por qué? Porque los lugares celestiales, a nosotros como humanos, solo podemos entrar ahí vestidos de incorrupción y de inmortalidad. Entonces, es lo que le estoy diciendo. Estamos en lugares celestiales, pero conforme a los conceptos que hemos visto. Sí, pero todavía no. Sí, la palabra ya fue dada en los cielos primero, pero desde el momento en que la palabra es dada hasta su cumplimiento total, queda un peregrinaje. Y en ese peregrinaje nosotros no debemos salirnos de los parámetros de la palabra que fue hablada por la boca del Altísimo. El ejemplo de Abraham, ya lo vimos también, por eso tuve que estudiar todo eso primero para llegar a estos pasajes más difíciles. Vimos en el ejemplo de Abraham que Dios le prometió a él que sería el padre de muchas naciones. Se murió de viejito y no era todavía el padre de muchas naciones, solo procreó un hijo. Pero por medio de ese hijo, que es Isaac, y la fe de los que seguirían después, Isaac y Jacob, por medio de ellos, Abraham ha venido a ser el padre de muchas naciones, porque muchos de nosotros, yo soy hondureño, hasta ahora lo menciono, he perdido mucho el acento porque he trabajado muchísimo por muchos años con personas de México y he perdido un poco el acento. No, así como hablamos nosotros allá en nuestra tierra. Pero yo soy hondureño, pero lo que quiero ilustrar aquí con respecto a Abraham, soy un hondureño ahora en la fe. El padre Abraham es mi padre. Ve como ustedes que se cumple eso de que en Abraham serían benditas todas las familias de la tierra, todos los países, todas las naciones. Él es padre de muchas naciones. Habemos muchos hondureños y muchos salvadoreños y guatemaltecos nacidos de nuevo. Todas esas naciones están bajo la fe del padre Abraham. En ese sentido, él es el padre de muchas naciones y lo seguirá siendo. Ahora, sí, pero todavía no. ¿Nos resucitó con él? Sí, pero todavía no. ¿Estamos en lugares celestiales? Sí, pero todavía no. Entonces, eso lo estoy mencionando porque leímos en Efesios 1:3, que estamos viendo el contexto de la predestinación. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo.
con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Pero todavía no vemos que todas las cosas sean pura bendición. Hay un peregrinaje, tenemos que seguir adelante, tenemos que perseverar en este camino sin salirnos de la trayectoria de la palabra para que las promesas de Abraham se cumplan en nosotros también. Y luego el verso 4 dice, según nos escogió en él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Para que fuésemos santos. Un momentito, aquí parece que hubiera una contradicción. Primero dice en versículo 1 que él está escribiendo por la voluntad de Dios a los santos y fieles, pero aquí dice de que según nos escogió para que fuésemos santos. Puede verlo usted, hermano, allá les está diciendo santos y aquí está diciendo que él quiere que seamos. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Ahora, esa palabra ya fue dada para que nosotros seamos santos en todo sentido. La palabra ya fue dada para que nosotros seamos sin mancha en todo sentido de nuestra vida. Pero todavía no se ha llegado a su cumplimiento total. Hay un peregrinaje, hay una caminata en la cual debemos perseverar y permanecer dentro de los parámetros de la palabra que fue hablada en los cielos en nuestro favor. Entonces dice aquí, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, huiotesía, o sea, llegar a ser como Jesús, llegar a ser como él. No todos tenemos ese llamado, no todos llegaremos a ser como él. Nosotros no sabemos quiénes son. Y por eso se predica para que aquellos que han reconocido, que estén reconociendo de que son niños en Cristo, pero quieren crecer. Amén, hermano. Usted escuche con cuidado los consejos que se dan aquí. Reenfoque su vida ahora dirigiéndose hacia ser como Jesús para que todas estas cosas se apliquen en su vida. Quizás usted sea un escogido desde antes de la fundación del mundo, pero no sabemos y debemos nosotros perseverar en el camino igual que Abraham lo hizo. Abraham permaneció. Si él no hubiera permanecido, si él no hubiera enseñado a sus hijos, como dice en Génesis 18:19, donde dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. En otras palabras, si no hace eso, entonces Jehová no hará venir sobre Abraham lo que había hablado acerca de él. Ahora, vemos entonces que esta predestinación es para aquellos que van a llegar a experimentar la huiotesía. Y ya vimos de que hay muchos hermanos que ya se la perdieron. Los que son aquellos que murieron en 1 Corintios 11 bajo el juicio de Dios por su pecado quedan absolutamente descalificados. Y a ellos no se aplica que fueron escogidos antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha, porque murieron por pecado, murieron manchados. Pero como ya estudiamos, acuérdese, ellos no pierden su salvación. Ellos fueron castigados por el Señor y Dios mismo los mató para no condenarlos con el mundo, como vimos ya en 1 Corintios 11:32. Entonces en ellos no se cumple tampoco que en amor fueron predestinados para obtener la huiotesía o la adopción como hijos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Así que vemos de que no todos son o aplican para este verso. Ahora, esto, hermano, debería animarlo,
porque usted puede hacer, todavía tiene tiempo. Aquellos que murieron en 1 Corintios 11 ya no pueden, pero usted sí, hermano, usted está vivo. Usted tiene la oportunidad delante de usted que está escuchando estos mensajes. Tiene la oportunidad de reenfocarse y empezar a caminar hacia la semejanza del Hijo, quien está al otro lado del velo en el lugar santísimo, esperando a los vencedores de las 7 iglesias. Yo lo estoy llamando en el nombre de Jesús a usted, para que venga en este sendero de los inmortales hacia la semejanza del Hijo. Usted puede llegar allá y ser uno de estos predestinados, uno de estos escogidos para llegar a ser un hijo al nivel de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que esta es la primera expresión donde encontramos acerca de la predestinación. Y como dije, esto solo es una introducción, no está todo lo que hay con respecto a esto, pero esto sirve de guía. Ahora vamos a ir a Romanos capítulo 8 para revisar el otro pasaje en donde encontramos la palabra predestinación. Y está en Romanos 8:29. Dice así: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora, leamos despacio. Dice así, vamos a leer desde el contexto, que es el verso 28. Verso 28, muy conocido, Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Muy bien, este es un pasaje que es muy mal usado y los cristianos lo reclaman por las ideas positivistas de la nueva era que se han infiltrado en la iglesia desde hace muchos años. Y el verso 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pensemos un poco en eso, hermano. Ya estudiamos. ¿Quiénes son los que aman a Dios? La Biblia lo dice, Jesús lo dijo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. No solo los mandamientos escritos, pero los mandamientos de la palabra que viene del Padre, cuando Él nos habla. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Quiénes aman a Dios? Los que guardan su palabra, los que guardan sus mandamientos. Mira, hermanos, solo con eso, un montón de hermanos quedan ya descalificados. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Si alguien no ama a Dios, si alguien no guarda sus mandamientos, si alguien no obedece a su voz y es desobediente a la voz del Espíritu, todas las cosas no le van a ayudar a bien. Mire los de 1 Corintios 11. Las cosas les ayudaron a bien. Se murieron, hermano. Se murieron en su carnalidad y en pecado. Así que no todas las cosas les ayudaron a bien. Se perdieron la corona, se perdieron la oportunidad de ser como Jesús. Se murieron en pecado y bajo juicio. El juicio de Dios les cayó. Entonces, no todas las cosas les van a ayudar a bien a todos los cristianos. No nos engañemos. Los que aman a Dios y obedecen sus mandamientos, obedecen la voz del Padre, obedecen la voz del Espíritu, a eso sí las cosas van a tornarse para bien. Ahora, fíjese bien y con cuidado en las expresiones, porque dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero mire bien las siguientes dos palabras. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.
O sea, cuando dice esto es a los que conforme a su propósito son llamados. No a todos, hermano, sino a los que son llamados. ¿Llamados a qué? Ya lo vimos. Efesios 3 habla de eso. El apóstol Pablo le llama el supremo llamamiento. En Filipenses 3, perdón. En Filipenses 3 le llama el supremo llamamiento. ¿Y cuál es el supremo llamamiento? Aquí va a decirlo en el verso 29. Ser como Jesús. Mire lo que dice. A los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, llamados, predestinados para ser como Jesús, para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre todos los hermanos. No dice así, hermano. Para que Él sea el primogénito entre muchos, no todos. No todos, hermano, así que no podemos usar este pasaje de que antes conoció y también nos predestinó para ser hechos conformes a la imagen. No, eso no se puede aplicar a todos los cristianos. Se puede aplicar a los llamados, los elegidos, aquellos que han sido elegidos desde antemano, desde antes de la fundación del mundo para ser como Jesús. Dios sabe quiénes son. Todo lo demás, sí, habemos nacido de nuevo, pero no tenemos ese llamado, quizá, pero no lo sabemos. Yo no sé quién lo tiene y quién no lo tiene. Por eso estoy predicando esto, para ver si por la misericordia de Dios, alguien que está en la condición de carnal, alguien que está en la condición de niño, alguien que está en la condición de inmaduro, escucha esta voz que clama en el desierto para que haga nuevas decisiones, para que reenfoque su vida hacia este propósito. ¿Cuál es el propósito de los llamados? Dice aquí, para que lleguen a ser conformes a la imagen de su Hijo, dice este versículo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, muchos que llegarán a ser como Jesús. ¿Por qué? Porque al final de todo este paradigma, después de que este nuevo orden planetario haga juicio, sea usado por Dios para un juicio a su pueblo, después de que su pueblo sea limpiado, después les va a caer a ellos el juicio de Dios por las 7 copas que están profetizadas en el libro de Apocalipsis. Va a ser tanto la destrucción que vendrá a este planeta, hermano, que el libro de Isaías capítulo 24 describe que va a quedar casi vacío. Jesús dijo que sería como en los días de Noé. ¿Cómo fue en los días de Noé? ¿Cuánta gente quedó viva en el planeta? Solo 8, hermano. Dijo Jesús, dijo que será como en los días de Noé. ¿Cuántos crees que van a quedar vivos después de que las 7 copas de la ira pura de Dios, como dice Apocalipsis, sean derramadas sobre esta tierra? Hermano, el impío está a punto de ser removido. El pecador y todos aquellos que rechazan el evangelio, todos aquellos que rechazan a Jesús, que rechazan a Yeshua, que no quieren nada con Dios, están a punto de ser removidos. Pero ahorita les toca ganar a ellos con toda esta pobredumbre de maldad que está sucediendo con este nuevo sistema planetario, las injusticias y todo lo que se comete, hermano, contra la gente buena. Todo eso, desafortunadamente, Jesús dijo que la noche llegará cuando nada se puede hacer, y eso está cada vez más palpable. No hay nada que se pueda hacer. Esto no se puede revertir, hermano. Ya estaba preestablecido de antemano y nosotros debemos ponernos al día con nuestra relación con el Padre y con el Hijo, y debemos pedirle a Él en humildad, en oración, que abra nuestro oído espiritual para oír su voz, para fluir con su propósito. Ahora, este pasaje de Romanos y el otro de Efesios no se pueden usar por ningún cristiano para decir que la salvación no se pierde.
estos no se pueden usar, primero porque no aplica a todos los creyentes. Así de fácil. Si alguien no es llamado a ser como Jesús, aquí no aplica a Romanos, como vimos. No se puede aplicar esta predestinación que dice aquí, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Si alguien no está caminando hacia esa dirección, si un cristiano no está procurando perseverar para ser como Jesús, automáticamente queda descalificado de esta predestinación que habla aquí. No se puede usar este pasaje para decir que los cristianos no pierden la salvación. No se puede. Ni se puede usar Efesios 1 como ya vimos. Así que estos son los pasajes que nos hablan acerca de la predestinación, y hay mucho más aquí, pero voy a dejarlo aquí para pasar a otros puntos. Ahora, quiero compartir un pasaje en 1 Samuel, capítulo 23, empezando del verso 7, y esto está también relacionado acerca de la predestinación, pero estoy seguro que después que miremos esto, usted va a tener una nueva perspectiva acerca de la predestinación. Leo en Reina de Valera 1960, 1 Samuel, capítulo 23, del verso 7, probablemente al verso 11. Y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl: Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en ciudad con puertas y cerraduras. Saúl estaba persiguiendo a David en ese tiempo, y David se encerró en una ciudad que estaba amurallada y con puertas, que se llamaba Keila. Verso 8. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres, que era aproximadamente según como 600 hombres. Verso 9. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar el sacerdote: trae el efod. Eso se usaba para hacer oración. Entonces David se dio cuenta que Saúl iba a venir cuando él estaba en Keila. Verso 10, cuando David estaba orando, y dijo David: Jehová, Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila, la ciudad, a destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? Los ciudadanos de ahí, la gente de ahí, ¿me entregarán en sus manos, en las manos de Saúl? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová, Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová le contestó: sí, sí descenderá. Verso 12, dijo luego David: ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová le respondió: yep, sí, te entregarán. Verso 13, David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila, y anduvieron de un lugar a otro, y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila, y desistió de salir. ¿Puede ver usted, hermano? El Señor Yahweh, el Altísimo, sabía dos cosas que le fue revelado a David. Una, que Saúl iba a venir a Keila a hacer batalla, a hacer guerra. Y también sabía otra cosa, que la gente de Keila iba a entregar a David en las manos de Saúl. Él sabía dos cosas que no sucedieron.
El hecho de que Dios sepa las cosas de antemano, de cosas que van a suceder en el futuro, eso no significa que eso ya es predestinado como nosotros lo conocemos. Las cosas pueden cambiar dependiendo en un par de cosas. El hecho de que Dios sepa algo en nuestras vidas, en su vida, hermano, podría cambiar dependiendo de dos cosas. Uno, nuestra relación personal con el Padre nos guíe en el camino de ahora en adelante y que nosotros tomemos una decisión de seguir lo que Dios dice que hagamos y no lo que nosotros pensamos o queremos. Ahora, piénselo en este momento, hermano. Dios sabía que Saúl iba a venir a atacar a Keila. Dios sabía que la gente de Keila iba a entregar a David en manos de Saúl. Pero después que David oró al Padre y supo esa, por revelación, él supo lo que iba a suceder. ¿Qué hizo David? Se fue. Se fue. Y su decisión de irse de Keila cambió el destino. ¿Puede usted verlo, hermano? ¿Qué quiero decir con todo esto? De que en la relación que tenemos nosotros con Dios, si nosotros consultamos a Él, hermano, Él nos va a ir revelando y nomás quitémonos de donde va a estar el accidente, quitémonos de donde va a suceder esto o lo otro, Él nos va a guiar. Si me doy a entender, nuestro destino puede cambiar. Puede ser que usted ande carnalmente, puede ser que usted sea un niño y usted está, por así decirlo, en mal camino, va a perder su corona, se va a perder ser como Jesús, pero al igual que David, hermano, vino y se humilló delante del Señor y el Señor lo guió y se fue de Keila y ya no recibió el ataque de Saúl. Saúl desistió de ir mejor, ya cuando se dio cuenta que David se fue, no, pues ¿para qué voy a ir? Y se fue y ya desistió de andar persiguiendo a David. Fue cambiado el destino por una decisión que se tomó. De la misma manera, una persona que me está escuchando y usted se da cuenta que es niño, se da cuenta que es carnal, se da cuenta que no ha sido muy fiel, que digamos, bueno, hermano, ya escuchó, tome nuevas decisiones, haga nuevos enfoques. ¿Y qué va a pasar? Su destino será cambiado, hermano. Por eso, en la aplicación del concepto de la predestinación, no se vale eso que andan diciendo algunos hermanos en algunos sectores del cuerpo de Cristo, que no, pues ¿para qué voy a evangelizar si el Señor ya sabe quién desde antes de la fundación del mundo va a ser? Es que está aplicando mal los versos para empezar, hermano. Ya leímos, ya estudiamos. Esos versos no se aplican así. Eso quiere decir entonces que la predicación del evangelio es importante, que ganar las naciones para Cristo es importante, porque vamos a estar literalmente rescatando a muchos del lago de fuego, de condenación eterna. Hermano, le animo primero a tomar nuevas decisiones en su relación personal con Dios y segundo, que Él le vaya enseñando y lo guíe para hablarle a otros de la palabra de Dios, para que ellos vengan al conocimiento de Jesús, de Yeshua, para que su destino sea cambiado. Amados, espero que esta instrucción sirva en su corazón y usted sepa tomar nuevas decisiones. Y vamos a continuar en el siguiente video. Probablemente vamos a entrar ya en la parte 5, que vamos a analizar acerca de la primera, la segunda resurrección y otros aspectos relacionados con la conquista del pecado en nuestras propias vidas. Mientras tanto, que la paz de nuestro Señor Yeshua sea en su mente y en su corazón desde ahora y para siempre. Amén.